Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre los grandes pensadores, esta colección de la editorial Gredos. En este caso será el turno de Hume y de hacer un resumen sobre el estudio introductorio a cargo de José Luis Tasset. Vamos a ello. La obra fundamental de Hume. El estudio introduce la obra de Hume destacando la centralidad del Tratado de la Naturaleza Humana. Este es considerado su obra más importante y la fuente directa del resumen del Tratado de la Naturaleza Humana, incluido en este volumen, así como el origen del resto de su obra. Aunque el tratado sea un trabajo defectuoso e inmaduro en muchos aspectos, es la única formulación sistemática y global de la filosofía de Hume. Se puede afirmar que todo Hume está en el tratado, aunque sea en su versión juvenil. Hume repudió explícitamente el tratado, solicitando que las críticas se dirigieran a obras posteriores como la investigación sobre el conocimiento humano y la investigación sobre los principios de la moral. No obstante, el estudio señala que las diferencias entre el tratado y las obras posteriores son más bien de estilo y no de contenido. Por ejemplo, la investigación sobre los principios de la moral tiene una belleza casi arquitectónica y los diálogos sobre la religión natural tienen una elegancia estilística. El proyecto filosófico, la ciencia del hombre. El objetivo de Hume era establecer una ciencia del hombre sobre fundamentos firmes. Hume subtituló el tratado como un intento de introducir el método experimental de razonar en los asuntos morales. En el inglés de su época, asuntos morales se refería a todos los temas y problemas que no pertenecían a las ciencias de la naturaleza. El estudio afirma que casi todas las ciencias están incluidas y dependen de la ciencia del hombre. Específicamente, este proyecto abarca lógica, explicar los principios y operaciones de nuestra facultad de razonar y la naturaleza de nuestras ideas. Filosofía moral y crítica, estética, ocuparse de nuestro gusto y nuestros sentimientos. Política, considerar a los hombres unidos en sociedad y en dependencia mutua. En cuanto a la metodología, Hume rechaza los procedimientos especulativos, conceptuales o a priorísticos de la tradición filosófica precedente. En su lugar, defiende el predominio de la observación y la experiencia, y el uso del razonamiento probable frente al demostrativo. La teoría del conocimiento, elementos clave. La teoría del conocimiento de Hume se desarrolla en dos etapas: establecer los supuestos y luego aplicarlos a la crítica de la metafísica. 1. Impresiones e ideas, tesis básicas. Todas las percepciones de la mente humana se dividen en dos géneros: impresiones, percepciones que penetran con más fuerza y violencia como sensaciones y pasiones, e ideas, imágenes débiles de las impresiones en el pensamiento y el razonamiento. El criterio empirista del significado se basa en el principio de la prioridad. Todas las ideas simples se derivan de impresiones simples correspondientes. Si un término filosófico carece de una impresión asociada, se concluye que el término carece por completo de significado. Relaciones y ámbitos del conocimiento. Hume divide todos los objetos de la razón e investigación humana en dos grupos: relaciones de ideas, como geometría, álgebra y aritmética, cuyas afirmaciones son intuitivas o demostrativamente ciertas, y cuestiones de hecho, según los objetos de la razón humana, cuya evidencia no es de la misma naturaleza que la precedente. Asociación de ideas. La imaginación está guiada por principios universales de asociación. Estos principios son semejanza, contigüidad en tiempo o lugar y causa y efecto. Estos principios son el cemento del universo. Crítica de la metafísica racionalista. Hume aplica el criterio empirista para desmantelar conceptos metafísicos. Sustancia y el yo sustancial. La crítica del concepto de sustancia es crucial y conduce a la disolución del sujeto sustancial humano. La idea de sustancia surge de la ilusión producida por la agrupación de impresiones. Hume afirma que el yo o la mente no es más que un haz o colecciones de diferentes percepciones que se suceden con rapidez inconcebible y que están en un flujo y movimiento perpetuo. Causalidad y conexión necesaria. El concepto de causa como una conexión necesaria entre causa y efecto es objeto de la crítica humeana. La causalidad es la única de las tres relaciones, identidad, tiempo-lugar, causalidad, que puede extenderse más allá de lo presente a los sentidos. La idea de conexión necesaria no se deriva de los objetos,
sino de la unión constante que observamos entre ellos. La necesidad no es más que la determinación de la mente, o costumbre hábito, a pasar de la impresión de un objeto a la idea de su acompañante habitual. Esta es una cualidad de las percepciones, no de los objetos. Moral y religión. Moral y libertad. Hume aborda la articulación o reconciliación entre la libertad y la necesidad. La necesidad, en las acciones humanas, significa que existe una conjunción constante y regular entre las acciones y sus motivos, temperamentos y circunstancias, lo cual permite realizar inferencias probables. Hume sostiene que las distinciones morales no se derivan de la razón, sino de un sentimiento. La razón, en sentido estricto, no puede ser un motivo para la voluntad. El sistema moral de Hume se diferencia del racionalismo moral. Teología racional. La crítica humeana culmina en el problema de la teología racional, principalmente en los diálogos sobre la religión natural. Hume sostiene que si la teología natural extrajera conclusiones ajustando la descripción de las causas a sus efectos, el resultado sería paradójico y muy distinto de lo que supone el teísta. Por ejemplo, el mundo podría ser el primer y tosco ensayo de una deidad infantil, o la obra de una deidad subalterna, o el producto de la vejez y senilidad de una deidad demasiado entrada en años. El legado de Hume. El estudio concluye que la filosofía de Hume constituye uno de los pilares fundamentales de la historia del pensamiento occidental. La lectura de Hume no solo es académicamente esencial, sino también un placer. Para entender la grandeza de su pensamiento es necesario leer el tratado y su resumen. El legado de Hume implica que leerlo y entenderlo exige ir más allá de ser un mero humeano, para poder refutarlo y superarlo. Bien amigos, eso fue todo lo concerniente al resumen de este estudio introductorio sobre Hume a cargo de José Luis Tasset. En el próximo video será el turno de Voltaire. Y si el video te gustó, como siempre te digo, dale me gusta y déjame algún comentario. Hasta la próxima.